Pinté el pelo azul para que mi jefe dejara de culparme por los pelos en la comida de los clientes. Trabajaba en un restaurante familiar llamado Mel's Kitchen, donde el dueño Tom estaba absolutamente convencido de que cada pelo que encontraban en la comida era mío. No importaba que tuviéramos como 8 empleados más con el pelo castaño igual que el mío. No, según Tom, yo era la que perdía el pelo. La primera vez que pasó, una señora encontró un pelo castaño largo en sus panqueques. Tom se me acercó de inmediato delante de toda la cocina y me dijo: Emma, tienes que usar una redecilla o estás despedida. Yo pensaba, bueno, da igual. Así que empecé a usar la ridícula redecilla en cada turno, pero luego volvía a pasar. Cada vez que alguien se quejaba de pelos en la comida, Tom me señalaba y amenazaba con descontarme el sueldo. Le repetía una y otra vez que no era yo porque, bueno, llevaba una redecilla, pero él solo negaba con la cabeza y decía que estaba siendo descuidada. Los demás camareros empezaron a mirarme raro, como si fuera una especie de infractora de salud. El punto álgido llegó un sábado por la mañana con prisas. Un hombre de negocios pidió huevos Benedict y se encontró no con uno, sino con 3 pelos castaños enredados en su salsa holandesa. Estaba furioso y amenazó con llamar a sanidad. Tom irrumpió en la cocina con la cara roja y sudorosa y me gritó delante de todos: Emma, se acabó. Una queja más por el pelo y te vas. Estaba tan frustrada que casi lloré allí mismo. Sabía a ciencia cierta que esos pelos no eran míos porque lo llevaba recogido en un moño apretado bajo esa estúpida redecilla, pero Tom no se daba cuenta. Fue entonces cuando noté algo que me llenó de furia. Sara, una de las cocineras, estaba de pie justo detrás de la parrilla con su larga melena castaña completamente suelta, sin ni siquiera una coleta a la vista. No llevaba ningún tipo de protección para el pelo. Pero aquí está el truco. Tom no le dirigió la palabra porque era su sobrina. Esa noche fui a CVS y compré el tinte azul más brillante que encontré. Como un azul eléctrico, de esos que gritan «¡Mírame!» desde el otro lado de la habitación. Me teñí toda la cabeza en el pequeño baño de mi apartamento, dejando manchas azules por todo el lavabo y probablemente en mi depósito de seguridad. El lunes por la mañana llegué al trabajo con cara de punk. Tom me miró con extrañeza, pero no dijo nada. Me puse la redecilla como siempre y me puse a trabajar. A eso de la hora del almuerzo, una pareja de ancianos pidió el pastel de carne especial. 10 minutos después me llamaron y allí estaba, una larga melena castaña sobre el puré de papas. Me quedé paralizada. Por un segundo no supe qué hacer. Era un cabello grueso, ondulado, aún brillando con esa ligera capa de grasa que deja el vapor de la cocina. Lo miré en silencio, sintiendo cómo la sangre se me iba al rostro. No era mío. No podía ser mío. Yo llevaba el cabello azul y estaba metido bajo la redecilla más ajustada que vendían en la farmacia. Tom se acercó con esa expresión de siempre, la mandíbula tensa, los ojos escudriñando la bandeja como si fuera un detective resolviendo el misterio de su vida. «Otra vez tú, Emma», soltó con el tono de quien ya ha decidido el veredicto. Levanté la vista con lentitud. No me molesté en responder de inmediato. Me limité a señalar el pelo con el dedo índice, muy despacio, casi con desprecio. ¿Eso te parece azul? Tom frunció el ceño. Se agachó un poco, observó el cabello con más atención. Se notaba que dudaba, pero su orgullo le impedía admitirlo. «Puede que la tintura se haya ido deslavando», murmuró. «¿Deslavando?», le corté. «¿O crees que soy la única mujer en esta cocina con folículos activos?» Hubo un breve silencio de esos que incomodan incluso a los cucharones colgados en la pared. Todos se voltearon a mirar a Sara. Ella estaba de espaldas cortando tomates como si el tiempo no existiera, su larga melena castaña cayendo por encima de sus hombros, sin una coleta, sin una pinza, sin siquiera fingir que le importaba. No dijo nada. Ni siquiera se giró. Tom me miró de nuevo. Estaba atrapado. Si me despedía en ese momento, se arriesgaba a un escándalo. Yo tenía la prueba viviente en la cabeza. No podía ser mi pelo. Me limité a recoger el plato y a llevarlo de vuelta a cocina para rehacerlo. No dije nada más. No hacía falta. Pero por dentro hervía. Ese fue el día en que decidí que ya no iba a esperar que la verdad saliera a flote sola. Si Tom y Sara jugaban con ventaja, yo también lo haría. Esa noche volví a casa y abrí una carpeta oculta que tenía en mi computadora. Dentro había una serie de fotos que había empezado a tomar semanas atrás. Mechones de pelo castaño sobre platos, imágenes borrosas de Sara con su cabello suelto mientras cocinaba, capturas de cámara de seguridad con fecha y hora. Sabía que podía parecer excesivo, pero en Mel's Kitchen no existía el beneficio de la duda. O te defendías tú misma o te dejaban caer. Esa semana empecé a tomar notas, a documentar cada turno, a escribir cada incidente. Sabía que no era la única que había sido víctima del favoritismo de Tom, pero yo iba a ser la primera en demostrarlo. El jueves siguiente ocurrió algo que me terminó de abrir los ojos. Había un cumpleaños en el restaurante. Una familia entera reservó el salón privado para festejar a su abuela de 90 años. Todo estaba decorado con globos dorados,
servilletas personalizadas y un pastel gigante que trajeron de fuera. Yo fui asignada como mesera principal. Todo marchaba bien hasta que el abuelo, un señor flaco con bastón y una voz rasposa, llamó a Tom y se quejó de que había encontrado un cabello en su lasaña. Tom me buscó con la mirada, se acercó y sin siquiera mirar el plato ya estaba hablando. «Emma, ya hablamos de esto». No le dejé terminar. Caminé decidida hasta la mesa. Tomé el tenedor del cliente con guantes y con una servilleta saqué el cabello. Lo puse sobre la palma de mi mano y lo mostré. Era castaño, largo y ligeramente ondulado. «¿Sabe qué es lo más interesante, señor Tom?», le dije al dueño, pero en voz alta para que todos escucharan. «Que esta semana he trabajado con redecilla y con el pelo azul. No solo eso, tengo un moño, y si quiere podemos revisar las cámaras». Tom apretó los dientes. Un silencio pesado invadió el salón. La familia se quedó boquiabierta. Un niño soltó un «¡Oh!», como si estuviéramos en una función de circo. El abuelo miró a Tom y preguntó con calma. «Entonces, ¿quién está cocinando con el pelo suelto?». Tom no respondió, solo se fue. Esa noche, al terminar mi turno, noté que mi casillero estaba abierto, algo que nunca pasaba. Yo siempre lo cerraba con un pequeño candado de combinación. Al abrirlo por completo, lo entendí todo. Mi uniforme estaba cortado con tijeras. La camisa de trabajo tenía una línea recta desde el cuello hasta el final, y dentro del bolsillo encontré una nota. «Tú no sabes con quién te estás metiendo». Me quedé inmóvil por varios segundos. No tenía pruebas, claro. No había cámaras en la zona de casilleros. Nadie había visto nada, pero la letra era de mujer, y yo la había visto antes en las pizarras de recetas que Sara solía escribir. Al día siguiente pedí hablar con Tom. Llevé conmigo una carpeta con las fotos, los registros y las notas. Pensaba enfrentarlo, mostrarle todo, obligarlo a tomar medidas. Pero cuando llegué, Sara estaba en su oficina. Y Tom no. Ni en la cocina, ni en el restaurante, ni en el estacionamiento. Nadie sabía dónde estaba. «Salió hace una hora», dijo uno de los lavaplatos. Se veía apurado. Y entonces supe que todo estaba por cambiar. Porque si Tom estaba desapareciendo justo cuando iba a enfrentarlo, era porque algo más grande se estaba cocinando. Y no precisamente en la cocina. Tom no volvió esa noche ni al día siguiente, y nadie decía nada. Las órdenes seguían saliendo de cocina. Los platos llegaban a las mesas y Sara parecía más cómoda que nunca. Se paseaba con el delantal de supervisora, aunque su cargo oficial era simplemente cocinera. Ya no se molestaba en disimular. Llevaba el cabello suelto, pintalabios rojo oscuro, uñas recién hechas. Daba órdenes como si el restaurante le perteneciera. Incluso empezó a llamarme cariño y nena, con esa condescendencia que se te mete en la piel como aceite quemado. Yo no decía nada aún. Sabía que estaba caminando sobre cáscaras de huevo, que si me precipitaba todo, se me podía venir encima. Así que me mantuve en mi papel. La mesera silenciosa, la que anotaba todo, la que sonreía con profesionalismo y se metía al baño a desahogarse en silencio. Pero no dejé de observar. Un martes en la noche vi algo que me dio un vuelco en el estómago. Era casi medianoche. El último cliente se había ido. Me quedé un rato más limpiando porque sentía que algo raro estaba pasando. Desde que Tom desapareció, el ambiente se sentía más clandestino, como si las paredes respiraran un aire nuevo, más pesado. Estaba secando una bandeja cuando escuché el clic de la puerta trasera. Me acerqué con cuidado, me asomé apenas. Sara estaba ahí afuera fumando. No estaba sola. Un hombre alto de traje gris le hablaba al oído. Ella reía. Le entregó un sobre grueso. Él se lo guardó bajo el saco y se marchó sin mirar atrás. Sara cerró la puerta y volvió a entrar como si nada. Yo volví a mi puesto como si no hubiera visto nada, pero algo se encendió en mi cabeza. Mel's Kitchen no era solo un restaurante, y empecé a pensar que Tom tal vez no se había ido por voluntad propia. El jueves, al llegar a mi turno, me encontré con un nuevo cartel en la entrada de personal. Nueva administración. Todo reporte debe ser entregado directamente a Sara. Era oficial. La sobrina había tomado el mando sin aviso, sin votación, sin explicación. Nadie lo discutía. Algunos empleados incluso parecían aliviados. Tom era difícil, murmuraban, gritón, estricto. Sara, en cambio, llegaba con sonrisas, regalos de galletas caseras y promesas de cambios positivos. Pero yo sabía que todo eso era fachada. Sara era peligrosa, fría, calculadora. Y si de verdad tenía algo que ver con la desaparición de Tom, yo estaba en peligro. Así que cambié de estrategia. Ya no bastaba con fotos o notas o registros de cabello. Ahora necesitaba pruebas reales. Algo que no pudiera ser negado, destruido ni ignorado. Empecé con lo básico. Revisar la cocina en mis tiempos libres. Miraba detrás de los estantes, entre los armarios de especias, debajo de las estufas. Una noche encontré un folder mojado junto al calentador de agua. Dentro había facturas, todas a nombre de Mel's Kitchen,
pero con conceptos raros. Consultoría de seguridad, transporte especial nocturno, productos sin etiquetar, algunas con montos de 5 cifras, otras sin nombre de proveedor. Me las guardé. Sabía que era peligroso, pero también sabía que eso no era normal. Una semana después, mientras limpiaba el baño de mujeres porque sí, ahora todos hacíamos de todo, me topé con algo aún más raro. En la rejilla del extractor había un pequeño bulto envuelto en plástico. Lo bajé. Era una bolsita sellada al vacío. Dentro, algo que parecía carne, pero no era carne, era pelo. Mechones enteros, enredados, oscuros. Había un papel junto a la bolsa que decía: entrega lista, no abrir, propiedad de la cocina privada.